Voces del corazón. ¿Buscas un espacio para entender tus emociones, sanar tu interior y encontrar dirección en Dios? Creciendo con Jesús. Voces del corazón. Tu espacio de esperanza en Radio Mundial Adventista. Radio Mundial Adventista te presenta Voces del Corazón. Voces del corazón. Un programa creado para acompañarte en tu crecimiento emocional y espiritual, con testimonios reales, herramientas para la vida y mensajes que llenan el alma de esperanza. Voces del Corazón, una cita semanal con Dios y tu interior. Tu espacio de esperanza en Radio Mundial Adventista. Iluminando tu vida con esperanza. Voces del Corazón. Voces del corazón. Voces del corazón. Voces del corazón. Hola, hola querido oyente, te saluda Linda Maza desde las instalaciones de AWR Colombia. Me es un placer enorme para mí saludarte desde aquí. Estamos muy alegres de empezar con este hermoso programa de Voces del Corazón. Será para nosotras un placer. Esperamos contar contigo. Esperamos allí recibir tus comentarios, tus opiniones. Nos encantaría escucharte. ¿Sabes algo? Si tienes alguna inquietud, duda o quieres saber cómo será este programa, aquí estaremos para decirte. Más o menos te voy contando que será un viaje de autoconocimiento y crecimiento emocional, donde se brindarán herramientas y estrategias para sanar, superar miedos y construir una vida plena y equilibrada. A través de testimonios, entrevistas y orientaciones prácticas, queremos ayudar a la juventud a desarrollar la inteligencia emocional necesaria para enfrentar los desarrollos internos y externos de la vida moderna. Así que no hay problema tan grande que tú no puedas solucionar. Nos encantaría, como te mencionaba, conocer tu testimonio, conocer tu experiencia vivida. Aquí, en Voces del Corazón, estaremos para ti. Esa voz amiga que cada día está contigo para escucharte, para aconsejarte. Y en la mesa de trabajo me encuentro con... Mi nombre es Melissa, más conocida como Melox. Es un placer para mí estar aquí. Bienvenidos a Voces del Corazón. Muy bien, qué hermosa. Muchas gracias, Meli. También nos encontramos con... Roxana Cantillo, un placer conocerlos a cada uno de ustedes. Esperamos que sean oyentes que de aquí en adelante puedan disfrutar este pequeño espacio, pero maravilloso en el Señor. Como decía Roxana, pequeño, pero corto, pero sustancioso. Así que va a ser de gran provecho. Y en esta mesa hoy estamos mujeres muy guapas, mujeres muy alegres, mujeres que Dios cada día llena de amor, de gozo. Y cada día nos dice, levántate y sé valiente. Así como Dios hoy nos lo dice a nosotras, también te lo dice a ti. Así que quiero darte esa bienvenida calurosa. Cuéntanos, ¿desde dónde nos estás escuchando? Hoy hablaremos sobre las emociones, esa fuerza invisible que nos mueve, nos inspira y a veces nos confunde. ¿Qué son? ¿Cómo nos afecta? Y sobre todo, ¿cómo podemos manejarlas con sabiduría? Te invitamos a quedarte con nosotros, con nosotras, mientras exploramos este tema desde la psicología, las experiencias espirituales y la palabra de Dios. Así que será un espacio muy bonito, muy reconfortante, será un espacio en el que Dios te dirá lo que necesitas escuchar. Así que no te despegues de allí y siempre está informándonos qué detalle que te gustaría saber de nosotras, qué invitado tienes para sugerirnos, en qué te podemos ayudar. Recuerda, no estás solo, estás de la mano con Cristo. Las emociones son reacciones complejas que involucran pensamientos, sensaciones físicas y estado mental. Aparecen cuando algo importante nos sucede, nos preparan para actuar, para cuidarnos o para expresar amor.
¿Sabes algo? Uno de los textos más favoritos míos es Salmo 139, el versículo 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Incluso hace poco ese fue mi estado. Me gustaría también que nos pueda seguir con un hashtag: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139, versículo 23. Las emociones son parte de ese mundo interior que Dios conoce mejor que nadie. ¿Qué dice Roxana? Bueno, como nos comentaba Linda, en esa definición compleja, pero que de la mejor manera hemos intentado presentarles, quiero que nos detengamos a pensar que este programa no será un programa teórico, complejo, cargado de excesivo material de difícil acceso. Más bien deben pensarlo como un espacio en el que van a ser libres de compartir sus experiencias más personales y de crecer juntos, pero claro, sin olvidar lo importante que es la dirección de Dios. Dicho eso, me gustaría contarles que hay una psicóloga llamada Lisa Feldman Barrett. Ella dice: las emociones no son universales ni automáticas, sino construidas por el cerebro según la experiencia. La base de todo lo que aquí será dicho tendrá como precepto las diferencias humanas, el hecho de que no debemos juzgar las diferentes opiniones, ni mucho menos las diferentes concepciones. Por lo tanto, también les presento a una autora que en algún momento en mi vida personal representó un pilar. Ella se llama Elena G. de White. Para aquellos que nos escuchan y tal vez nunca han podido leer el maravilloso material exquisito que ella presenta, es adventista. Pero es una autora que por demás es universal, es para todo público, niño, anciano. Ella dice lo siguiente: la mente controla al ser humano en su totalidad. Todo órgano físico es siervo de la mente. Cuán relevante entonces es poder entender nuestras emociones y cómo éstas conectan con cada una de esas partes maravillosas que forman toda nuestra salud, todo lo que es nuestra relación simbiótica, ¿verdad? Maravilloso, complejo, todo ese adjetivo que usted le quiera atribuir es lo que aquí nos encargaremos juntos y de la mano de ir desglosando poco a poco. Muy bien, y cuando tus emociones hablan, la pregunta es, ¿las escuchas? Quizás nos hemos acostumbrado a ignorar o a querer controlar o luchar por lo que sentimos. ¿Nos suena? Nuestras emociones no están aquí para destruirnos. Es verdad que a veces gritan, a veces susurran, pero siempre tienen algo que decir. Y en ese caos, Dios te está invitando a un nuevo nivel. Nos han enseñado que lo que sentimos hay que ignorarlo o controlarlo, pero la verdad es que nuestras emociones son el lenguaje del alma. Y tomo esto de una cuenta de Instagram llamada tupsicóloga.cristiana. Ella nos comparte que cuando nosotros ignoramos lo que sentimos, estamos apagando una parte de cada uno de nosotros que en realidad necesita ser sanada. Por eso hoy Dios no te pide que controles tus emociones, sino que las atiendas y las lleves a Él. Eclesiastés 3:4 nos dice: hay tiempo para llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Dios nos dio emociones porque somos seres completos: cuerpo, mente, espíritu y corazón. Podemos dividir las emociones en dos grandes categorías: las emociones básicas, como la alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa y desagrado. Esas son las que son muy famosas, ¿verdad? De la película Intensamente. Ahí podemos ver las emociones básicas, pero también vimos que hay otras emociones que son más complejas, como la culpa, los celos, el orgullo o la gratitud, que se forman con el tiempo y la experiencia. ¿Sabes algo, Meli? Y me gustaría compartirlo con ustedes oyentes, y es que uno de los textos más cortos, y siempre lo estaré diciendo, es que es ese, donde dice Jesús lloró. Así como Jesús se dio su espacio para llorar, así hoy tú puedes llorar.
Así tú también puedes depositar tus cargas en Él y decirle: oh Padre, sosténme porque mis fuerzas no pueden. Ya no puedo más, solo tú puedes llevar mis cargas. De igual forma, si estás pasando por un momento muy incómodo, muy pesado, o un episodio de tu vida que no sabes cómo manejar, sabes que en este espacio puedes contar con nosotros. El psicólogo Paul Ekman estudió las emociones básicas y encontró que son universales. Así que todos tenemos derecho de sentirlas y todos podemos expresarlas. Todos sentimos tristeza cuando perdemos. También alegría cuando ganamos. Así que cuéntanos en los comentarios cómo está tu ánimo hoy. ¿Van en positivo? ¿Van en negativo? ¿Vas perdiendo? ¿Vas ganando? ¿Cómo va tu estado de ánimo? Y te regalo un versículo muy bonito y es en Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¡Qué gran verdad! ¿Te has sentido de esta forma? ¿Has considerado que tu alegría o tu gozo en Cristo te dice: levántate de esta cama, deja tu lecho? O tu tristeza te dice: solo puedes permanecer aquí. Pero Dios viene, te toma de la mano y te puede levantar. Qué interesante todo lo que hemos dicho. Qué impresionante el alcance de nuestras emociones en nuestro comportamiento diario. Así como cada uno de ustedes está escribiendo en ese comentario, tal vez el sentimiento que hoy tiene más fuerza, que hoy identifican con mayor facilidad, las emociones complejas también forman parte importante del crecimiento personal. Ese momento en el que convergen 2, 3, incluso las 5 emociones que hemos identificado como universales. Ese momento en el que parecemos no lograr darle un nombre específico a lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo y en nuestra mente. En ese momento es que debemos precisamente confiar y dirigirnos hacia la palabra de Dios. Ese momento es el momento ideal para empezar a darle la oportunidad a Dios de enseñarnos verdaderamente, Él como creador, como fundador de todo nuestro cuerpo y mente, cómo funciona, cómo debemos cuidarlo, protegerlo. Y más aún, si no tenemos el deseo de cuidarlo, protegerlo o incluso de conocerlo, es una oportunidad también para entender el porqué de ese mismo sentimiento. El por qué no hay una autoestima real, el por qué tal vez no hemos comprendido la naturaleza de nuestro propio sentir. Hay algo que a mí me encanta ver, en particular en los más pequeños, que son los niños. No sé si hemos notado que la psicología nos enseña a ver algo particular, y es que los niños expresan de una manera mucho más fácil de identificar sus emociones. Cuando un niño está feliz, es muy fácil poder identificarlo porque se dibuja en su rostro una sonrisa enorme, porque cuando hay tristeza, el semblante decae en ese mismo momento. A veces dejamos de ser niños porque la sociedad moderna nos impone comportamientos, conductas sociales, normas emocionales. Parece exagerado, parece sacado de una película futurista, pero es una realidad constante. Cada uno de los que está aquí hoy acompañándonos, por lo menos una vez, debió salir de casa y tener que dibujar dentro de sí una emoción diferente a la que genuinamente sentía. Genuinamente tal vez expresó tristeza, pero debió demostrar alegría, porque era lo que en el momento la sociedad necesitaba. Era lo que en el momento, además, la situación ameritaba. ¿A quién no le ha pasado? Es lo más normal, es lo más común. Pero hay un pequeño peligro en hacerlo constantemente, en no ser capaces de expresar de la manera más espontánea, natural, nuestras emociones. Y hay algo todavía más interesante, y es que a veces por querer ocultar una emoción real y profunda, terminamos olvidando que hay una relación fisiológica. Es decir, yo puedo fingir hasta cierto punto una emoción diferente a la que siento,
pero mi rostro o mi lenguaje corporal de alguna manera reflejará lo que realmente estoy sintiendo. O mi salud lo excelente. puedo demostrar. A ver, excelente. O el cuerpo puede dar a gritos, eso que de pronto no decimos con nuestras emociones. Con Hay nuestra algo que, boca. Lo ahora que calla nuestra boca, nuestro cuerpo lo dice. Correcto. Y no solo lo dice, el cuerpo encuentra de alguna u otra manera la forma de ayudarnos a entender que nuestras emociones son realmente importantes. A ver, a las mujeres bueno, yo como mujer diría que a mí me pasa algo en particular, y es que cuando mi cortisol está elevado, cuando mi estrés está a un punto en el que siento ya no puedo controlar, empieza mi cabello a notarse quebradizo, empieza mi cabello a caerse, empieza mi salud hormonal a deteriorarse muy rápidamente. Y yo digo, bueno, pero no estoy haciendo nada que directamente atente contra esa parte de mi salud. Lo que no estoy comprendiendo es que todo lo que yo hago con mis emociones repercute directamente en mi salud física. Y eso es importante, tener esa certeza de que todo nuestro cuerpo es un conjunto que funciona de la mano, es lo principal para poder emprender ese viaje maravilloso hacia comprender lo que realmente son nuestras emociones. Yo quisiera escuchar a estas dos maravillosas mujeres que me acompañan, qué nos tienen que decir además de esto acerca de las emociones. Ya estamos estructurando ese concepto. ¿Listo? ¿Pero qué más? Cuéntanos, Linda, ¿para qué sirven las emociones? Bueno, ¿saben algo? Antes de darles como esas palabras claves, ese concepto clave, les quería decir que algo que ambas mencionaban, y era lo siguiente, que a veces debemos mostrar una sonrisa cuando estamos destrozados por dentro. Pero, ¿saben? Eso es como tener una máscara. Y llega el momento que no sabemos cuándo quitarla o cuándo ponerla, y por eso es que salen esos temores, esos traumas. Así que si tú, querido oyente, consideras que has estado en esta situación o que ha sido un día muy triste, ha sido un día muy cruel, pero no sabes cómo expresarla, no sabes con quién hablar, puedes contar con nosotros, puedes contar con este espacio de Voces del Corazón. Queremos estar aquí en este momento para escucharte. Queremos estar en este momento para hacer, así como dice en la palabra de Dios, ser ese canal que te dice: Dios es el agua de vida. Es esa puerta que puedes tocar y es esa persona que te va a extender la mano. ¿Sabes algo? Las emociones tienen una función muy importante. Nos ayudan a adaptarnos al entorno. El miedo puede salvarnos de un peligro, mientras que la alegría fortalece nuestras relaciones. Son parte de nuestra inteligencia natural. Pero, ¿sabes? A veces es complicado determinar cómo debemos actuar, cuándo debemos actuar. Pero no te preocupes, puedes tomar ese momento de llorar, puedes tener ese espacio de no ser esa persona fuerte que todos consideran. También tienes derecho, si estás pasando por una pérdida, si estás viviendo un trauma, si has pasado por una violación. Nos encantaría hacer esa ayuda para ti. Nos encantaría que al momento de escuchar en este programa, que puedas tener ese espacio de sanación. Nos gustaría por eso que puedas cada día conectarte con nosotros, cada día conectarte con Dios, porque estaremos orando por ti. Así que si nos quieres dejar tu nombre para orar por ti, nos gustaría que pusieras tu nombre y al ladito unas manitos, y así podemos agregarte en nuestras listas de oraciones. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esto nos lo dice Salmos 34:18. Las emociones tienen muchas funciones, pero no fue sino cuando sentí una emoción que era bastante baja. Sabemos que las emociones no son malas ni buenas. Simplemente hay algunas que son como más energéticas y otras que son como de energía muy baja. Fue justo cuando estaba en una tristeza bien grande donde pude buscar la presencia de Dios. Y qué reconfortante es saber que Dios nos dice: tus emociones no son demasiado para mí. Yo puedo traerte sanidad. En ese momento pude entender que no es necesario fingir estar bien. Debemos de
entender lo que sentimos, debemos de transitar lo que sentimos y poder darles entendimiento. Porque hay cosas que definitivamente tenemos que vivir. El miedo, el enojo, hasta el vacío. Nada de eso es grande para Dios. Él nos puede ayudar y no nos va a rechazar por tener este tipo de emociones. Incluso sin palabras, con una mirada, cuando se cae una lágrima de nuestros ojos, nosotros nos estamos comunicando a través de las emociones. Por eso Dios nos invita también en Romanos 12:15 que podamos gozarnos con lo que nos gozan. A mí me encanta decir que el gozo es para mí y la gloria es para Dios. Y que debemos también llorar con los que lloran. Porque vivir nuestras emociones con empatía es parte del amor cristiano. Roxana. Bueno, hay decisiones importantes luego de escuchar estas maravillosas intervenciones. Nuestras emociones tienen funciones de adaptación, tienen funciones de comunicación, entre otras tantas funciones. Pero hay una función todavía más importante y es la función nata que nos mencionaba Linda de supervivencia. Están dadas como un mecanismo esencial en nuestro cuerpo. Melissa nos decía, no hay emociones negativas ni positivas, efectivamente. El conjunto de nuestro sistema endocrino, de nuestro componente hormonal, formula lo que nosotros expresamos como respuestas fisiológicas. Un ejemplo tangible, un ejemplo que, caramba, a mí me ha pasado tantas veces, y es que, a ver, les voy a contar un testimonio aprovechando la oportunidad, y es que cuando estaba en mi vida escolar, en mi bachiller, ¿verdad? Como le decimos acá en Colombia, yo era una persona supremamente temerosa del público. Odiaba con todo mi ser, así le decía yo, ¿verdad?, a tener que enfrentarme a un auditorio. No importaba si eran dos personas. Para mí eso era un auditorio porque eran dos mentes en mi cabeza, ¿verdad?, que confabulaban contra los errores de mi oratoria, decía en mi cabeza, ¿verdad? Pero había una reacción fisiológica inmediata cuando tenía que enfrentarme al escenario de la oratoria, y era que mi cuerpo empezaba a temblar, a sudar frío. Y las piernas parecían desentenderse de la función corporal. Y yo decía, bueno, mientras la lengua, ¿verdad?, y la boca funcionen bien, no hay problemas. Pero luego comprendí algo, luego de estudiar un poco más, de preguntarle a personas profesionales, incluso a seres queridos cercanos, y por supuesto a la palabra de Dios, entendí que era una respuesta de mi cuerpo a lo que yo decía en mi mente, a lo que yo decía justo antes de pararme enfrente, a todo eso que les estoy mencionando, el preconcepto de ser juzgada, el creer que no tenía derecho a equivocarme al levantarme allá al frente, el no entender que sentir vergüenza, temor o nerviosismo es algo natural, que yo puedo temblar antes de un reto enorme en la vida, que no hay nada de malo en llorar juntos un día de tristeza profunda, que además de eso, Voces del Corazón es el momento ideal para que cada uno de ustedes pueda decir a gritos, con un susurro, con una voz tranquila, esta es la voz de mi corazón. Esto es mi más sincera y genuina experiencia con mis emociones. Si hoy no las comprendes, no te preocupes, no hay un manual escrito, no hay nada que te diga exactamente cómo hacerlo. La misma experiencia, la vida, la comunidad, el amor y todo lo que nos ofrece la maravillosa oportunidad de conocer a Dios es el mejor mecanismo que vamos a encontrar para que nuestra voz y para que nuestro corazón pueda encontrar de verdad a alguien que lo escuche. Encontraremos que cada voz es valiosa. No importa si le has puesto un tamaño a tu corazón. No, no es real. Lo único real es que hay una voz en él y una voz que hay un ser dispuesto a escuchar. Bueno, ¿y cómo manejar nuestras emociones? Como habíamos dicho, no se trata de negar lo que sentimos, sino de aprender a reconocerlo, a ponerle un nombre y a canalizarlo. Tengo una herramienta que pueden buscar en internet que se llama la tabla periódica de las emociones. Me gusta muchísimo porque yo se lo puse a mis alumnos de 5º grado y ellos, allí había una cantidad de emociones, pero todas tenían los colores de las emociones básicas. Entonces yo les decía, bueno, miren allí cómo
creen ustedes que se sienten y luego tradúzcanlo a la emoción básica que están sintiendo. Y me quedé impactada por uno de mis alumnos en el que él empezaba a ver, no, estoy aburrido, estoy esto, lo otro. Y resulta que todas las emociones se coloreaban de tristeza. Y entonces él allí hizo un insight y dijo, o sea que yo estoy triste. Y no se había dado cuenta porque es un chico súper activo, súper alegre. No se había dado cuenta de que realmente estaba triste. Entonces, observar nuestras emociones debemos de aprenderlas, a escucharlas sin juzgarlas. Además, expresar de forma sana, hablar, escribir, crear, para darle ese tránsito, ese tiempo, esa etapa de la que tenemos que vivirlas, sin ignorarlas. Y sobre todo, como decía Rox, necesitamos buscar apoyo espiritual, psicológico, comunitario. No estamos solos. Una persona que va al psicólogo no es alguien que necesita simplemente arreglar un tornillo que le hace falta, mucho menos, sino es aquella persona que está buscando el crecimiento emocional, la inteligencia emocional que no se da en las escuelas y que muchas veces los padres, por estar ocupados, tampoco ayudan. Practicar el autocuidado, los hábitos saludables, dormir bien, alimentarse, ejercitarse y sobre todo orar. Me gustaría, Meli, complementar eso que acabas de decir con Efesios 4:26. Dice la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hemos escuchado muchas veces este versículo, pero a veces olvidamos que debemos sentir, cómo debemos sentir y cómo debemos manejar esas emociones. Y lo que queremos decirte en este hermoso día, querido oyente, es que tienes todo el derecho de escuchar tus emociones y de decir, bueno, este no es un buen camino, debo direccionarla por este otro. No reaccionar, sino más bien responder. Qué genial esa actividad. Le voy a decir algo, ¿no? Aquí haciendo un poco de trampa, y es que quien nos acompaña, Melissa, es una excelente docente. Si ella me permite Gracias. decir. Menos. Ya, si me permite darle esa flor el día de hoy, porque es una realidad. Así lo veo yo, ¿verdad? Así lo percibo. Y es que hay algo que ella decía, y hay alguien que ya lo había dicho, tal vez en sus propias palabras, y es que miren, Brené Brown decía, nombrar una emoción te da claridad, y es que lo que no tiene un nombre te controla. A lo que tú no sabes definir, tiene poder para controlar tus reacciones y lo que tú haces en tu día a día. Creo que todos hemos tenido, por lo menos aquellos que tienen acceso, digamos, a una tecnología o algo, que enfrentarnos a muchas tendencias del autocuidado, por ejemplo, del self-care, de muchísimas cosas, ¿verdad? De cómo llevamos al extremo, tal vez, el querer exponenciar lo que nosotros denominamos, de alguna forma negativa, buenas emociones, y a veces lo exageramos. Pero creo que lo importante es entender lo que dice Proverbios 3:5-6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aprender a sentir es aprender a vivir. Gracias por acompañarnos en este maravilloso recorrido, pero no sin antes hacer algo que es fundamental, y es buscar la presencia de aquel que brinda toda sabiduría y conocimiento. Hoy hemos aprendido que las emociones son un regalo de Dios y que nos ayuda a conectar, a protegernos, a disfrutar y crecer. No son enemigas, sino aliadas. Pero como todo don, deben ser guiadas por el Espíritu Santo. Las mejores amigas. Así que vamos a orar. Ahí donde estás, cierra los ojos o escucha esta oración. Querido Dios, tal vez hoy me siento cargado con heridas emocionales. Algunos días se sienten frescos, pero las heridas que están allí pueden doler como si hubieran sucedido la primera vez, porque las hemos ignorado. Ayúdanos, Señor, a no seguir arrastrando ese peso de las heridas sin sanar, tratando de sonreír y seguir adelante cuando por dentro realmente estamos luchando. Ayúdanos a no aparentar, sino a buscar ese círculo de apoyo, ya sea en un hermano, en una persona, Señor, que tú puedas poner en nuestro contexto, que nos pueda dar esa palabra de aliento.
Pero por favor, Dios, toca esas partes heridas de nuestros corazones con tus suaves manos. Ayúdanos a encontrar el valor para afrontar estas heridas y trabajar a través de ellas, en lugar de enfocarnos solo alrededor de ellas. Es difícil dejar ir, perdonar, superar el dolor, Señor, pero sabemos que contigo todo es posible, Padre. Tú ves cada lágrima, tú conoces cada herida y prometes hacer nuevas las cosas. Danos hoy un nuevo corazón. Danos el destello de la alegría, el gozo que sobrepasa todo entendimiento y la paz que viene de la curación. Anímame a seguir adelante, Señor, y a cada una de las personas que escucha esta oración, anímalos a seguir adelante. Gracias por ser un Dios que sana, que ama demasiado como para dejarnos rotos. Tú vas a sanarnos, Señor, y eso confiamos. En el nombre de Jesús, amén. 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 Y en este día nos despedimos de ti, querido oyente. Nos gustaría saber qué tal te pareció este programa, Voces del Corazón. También nos encantaría muchísimo que nos estés acompañando en cada uno de estos episodios. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el alma. Hasta el próximo programa. ¡Chao! ¡Chao! Sanando con amor, creciendo con Jesús. Voces del Corazón, tu espacio de esperanza en Radio Mundial Adventista.